Muchas gracias por estar aquí puntualmente. Vamos a empezar con la conferencia invitada de hoy. La mayoría de vosotros ya conocéis a Mariana Segura y los que no la conocen, de todas formas, voy a hacer alguna referencia a quién es. Es una persona que en el campo de la psicología aplicada es indispensable. Me comentaba ahora, es la socia de la colegiada número 5 del Colegio de Psicólogos, ¿no? Colegiada de honor, claro, a los 10 primeros hay que darles algo, ¿no? Ha sido fundamental, ya os digo, en el campo de la psicología aplicada y de la clínica en particular. Es un referente, es una de las fundadoras del Centro Luria, uno de los primeros, si no el primer centro de psicología de modificación de conducta en España. Después creó otro gran centro, Nexo, y ha escrito, que es los que estáis aquí, muchos de vosotros habéis sido vuestro texto de estudio, el libro de análisis funcional del comportamiento, que a pesar de haberse editado en el año 92 sigue siendo la referencia, ¿no? El manual que todos los estudiantes, al menos mis estudiantes en la Autónoma, tienen obligatoriamente que leer, hagan la asignatura que esté, cualquier asignatura que estén cursando, tienen que leer ese texto de análisis funcional. Entonces, no voy a utilizar más tiempo, quiero que ella, que además es una excelente oradora, pues nos exponga precisamente esta visión histórica, ¿no?, que hemos aprendido acerca del comportamiento humano a lo largo de todos estos años, de los que ella puede hablar con verdadero conocimiento de causa. Como veis, hemos dejado las puertas abiertas. Yo lamento muchísimo el tema del calor, pero este aparato de aire acondicionado que existe lo controlan desde la Autónoma, y la Autónoma tiene unas normas, que es que llega otoño y llega otoño. Aunque en el otoño haga 40 grados, no se enciende el aire acondicionado. Así que vamos a dejar abierto todo el día para que no se condense como ocurrió ayer. Y ya sin más, damos paso a Mariana. Muchísimas gracias, María Jesús. Lo primero, quiero dar gracias a ella, a María Jesús, a la que aprecio y respeto profundamente, porque es un ejemplo de algo muy difícil, que es aunar el rigor tanto en el ámbito académico como en el aplicado. Entonces, para mí es un referente también ella, y aparte de lo mucho que la aprecio. Y también quiero dar las gracias a la SABEC, que es una iniciativa que hacía falta. Nosotros hace muchos años fundamos AEDCO, la Asociación Española de Terapia del Comportamiento, pero desde hace un tiempo hacía falta algo parecido, que de alguna manera pues cuidara por ese estudio científico y riguroso del comportamiento. Con lo cual, pues muchas gracias por haberme invitado. Y hablando de rigor y hablando de ciencia, yo creo que una de las características fundamentales, y en lo que se va a basar mi presentación, mis palabras, es la autocrítica. La autocrítica para saber cómo estamos haciendo las cosas, porque a veces se nos olvida o confiamos en que determinados procedimientos o determinada tecnología pues nos dan ese marchamo de ciencia o de rigor, que en realidad solamente lo tienen si están basados en un marco conceptual verdaderamente sólido, que es lo que desde mi punto de vista, y en eso se basa mi conferencia, le falta en estos momentos al conductismo, y por eso tenemos que trabajar todos juntos para reconstruirlo. Me encanta ver tanta gente joven que seguramente con su espíritu crítico pues van a ser los que se ocupen de esta tarea, que es realmente necesaria y sé que es muy difícil. Y bien, empezamos entonces hablando de en qué punto nos encontramos. Este es el pequeño índice de lo que voy a ir exponiendo. Primero, en qué punto nos encontramos, luego haciendo un pequeño análisis de variables de ese campo que puede estar afectando a la situación del conductismo, pues aludir a algunas de esas variables, ver cuál ha sido el impacto de esas variables en la situación que vivimos y, desde luego, un planteamiento, digamos, operativo, pragmático, de qué podemos y debemos hacer al respecto, y luego dejar, ya sabéis que las presentaciones, tanto esta como la de la tarde mía, pues se basan en preguntas, pues vamos a hacer unas cuantas preguntas en vez de sacar conclusiones. Y vamos allá.
Para definir el conductismo, para ver en qué punto nos encontrábamos, vamos a recordar esas señas de identidad, ese perfil de familia que de alguna manera pues tiene que cumplir o que nos hace reconocer al conductismo. Lo primero, que en lo que creo que estamos de acuerdo y que desde el manifiesto de Watson hace ya más de 100 años pues parece indiscutible, es que la psicología debe ser y es una ciencia natural, una ciencia cuyo objeto de análisis o de estudio pertenece al mundo de lo natural y que no requiere de instancias trascendentes para ser explicado. Esto supone un rechazo frontal al dualismo, en el que un dualismo que se muestra de muchas distintas maneras, desde la contraposición entre lo físico y lo no físico, entre la contraposición entre lo interno o lo externo. Uno de los disparates conceptuales es hablar de interno o externo, cuando no, ahora lo veremos, nos referimos a un objeto de estudio que es relacional. Entonces, si algo es entre, no puede ser ni interno o externo. Pero bueno, en esto entraremos más adelante, etcétera. Segunda cuestión, su objeto de análisis es la conducta. Para los psicólogos de todas las épocas, el objeto de análisis ha sido la conducta, pero no como algo, digamos, de primera mano, sino como un epifenómeno, como algo a observar para ir algo más lejos, más profundo, dirían, que de alguna manera es lo que interesa. En el caso del conductismo, la conducta es, digamos, por sí misma y únicamente lo que nos interesa. La conducta, lo veremos, y aquí es uno de los problemas de controversia y de desdibujamiento del conductismo, la conducta entendida, insisto, y esto va a salir muchas veces a lo largo de mis palabras, entendida como función, como relación. En tercer lugar, como todas las ciencias, el objetivo del conductismo de la psicología, lo voy a utilizar como sinónimos, es, porque así lo creo, no creo que haya otras psicologías que merezcan, digamos, ese nombre, pues su objetivo, como todas las ciencias, insisto, es la explicación de su objeto de análisis, la predicción, una vez conocidas esas variables que influyen en ese objeto, poder predecir en qué condiciones se va a dar y por lo tanto poder intervenir de una manera deliberada, de una manera controlada para conseguir efectos, se supone, y en el caso de la conducta humana sin duda, y en la no humana también, efectos deseables, efectos de intervención sobre ese objeto de análisis. Pero vamos a ver si esto realmente se cumple. Y desde mi punto de vista no se cumple. El rechazo al dualismo es algo que en su día se postuló y que de ninguna de las maneras ha continuado como, digamos, como una premisa practicada, por decirlo así, conceptualmente por los autodenominados conductistas. Desde que aparece el llamado conductismo metodológico, en palabras de Skinner, y desde luego a nivel aplicado cuando aparece la llamada terapia cognitivo-conductual y todos sus derivados, el conductismo deja de ser, digamos, deja de rechazar el dualismo y se incorporan toda una serie de variables mediacionales que aparentemente son necesarias para explicar la conducta. Son aparentemente necesarias, insisto, y vuelvo a repetir, porque no se entiende la conducta como relación. Entonces, si ante una situación o un objeto dos sujetos diferentes responden de manera diferente, pues hay que meter en medio algo que signifique o que de alguna manera tenga un valor causal, pues que anticipa, que piensa, que reflexiona, que elige, que decide, porque de alguna manera no nos damos cuenta de que la conducta no es la respuesta ante ese objeto, sino que es una relación aprendida entre una situación estimular y una forma de responder, y para eso no hace falta ninguna variable intermedia. Os leo alguna cita que alude a esta, digamos, a esta entrada del dualismo de nuevo en el conductismo. He sacado de internet, y sin mencionar por supuesto a quiénes se tratan, ni siquiera sé quiénes son, pero algunos comentarios de centros de psicología cognitivo-conductual, incluso de textos cognitivo-conductuales, que dicen cosas como, por ejemplo,
La terapia cognitivo-conductual se ha convertido en las últimas décadas en la orientación psicoterapéutica que ha recibido mayor evidencia empírica y experimental. Y sin embargo, luego dice, esta terapia no cuenta con un entramado de principios teórico-conceptuales y técnicos compartidos, sino que el término abarca enfoques muy diferentes. Realmente esto puede considerarse uno de los elementos más ventajosos. Permitidme que yo disienta y diga que esto no es en absoluto ventajoso. Podría leeros muchos más. Yo, como ya a mi edad no pretendo caer mejor o peor, voy a ser bastante radical en el sentido skinneriano de ir a las raíces y de decir lo que de verdad considero. Uno de los amigos y personas a las que respeto también profundamente y que esta tarde estará aquí con vosotros, Marino Pérez, comenta: el conductismo metodológico excluye los eventos privados y los reintroduce después a título de hipótesis y de constructos intermedios que están causalmente entre el estímulo y la respuesta. Las variables intermedias se convierten así en cajones o en diagramas de flujo, una especie de maquinaria acorde con su concepción mecanicista. No hay más que decir, perfectamente. De esta manera, este conductismo inicialmente uniforme, en la actualidad es un conductismo fragmentado. En una cita del profesor Peña Correal dice: si se toma como ejemplo la reconstrucción que hacen O'Donoghue y Kirchner en el 99, es posible identificar más de 10 formas de conductismo desde los tiempos de Watson. La lista contempla el conductismo de Tolman, Hull y Skinner, el interconductismo de Cantor, el conductismo teleológico de Racklin, el empírico de Biot, el teórico y biológico de Timberlake, el contextualismo funcional de Hayes e inclusive, de manera sorprendente, dicen ellos, se incluyen como formas de conductismo los pensamientos de Wittgenstein, Ryle o Quine. Bien, parece que este planteamiento uniforme de un conductismo no dualista, pues no tiene estas señas de identidad en estos momentos. Si vemos la segunda de las premisas, la definición de la conducta como objeto de estudio, tenemos una situación parecida. Por ejemplo, y cito uno de los comentarios del profesor Hurtado de Perú. Si analizamos cualquier ciencia, nos encontraríamos en que, en último término, toda ciencia estudia algún tipo de conducta, pero la conducta que estudia el conductismo, hay en ella diferencias entre los conductistas. Desde la conducta de organismos como totalidades, por ejemplo Skinner y Cantor, otros estudian la conducta de algunas partes o subpartes del organismo. Para algunos la conducta es psicológica específicamente, para otros puede haber muchas formas de conducta y todos ellos se autodenominan de una forma parecida. Viendo este panorama, yo he sacado una serie de aspectos que espero que en esta conferencia se vayan concretando, que desde mi punto de vista son las claves de controversia o de trabajo pendiente desde el punto de vista conceptual en el conductismo. Son estos. Primero, ¿qué es lo que realmente supone construir una ciencia no dualista de la conducta? Segundo, ¿cómo definir de forma pertinente y unívoca la unidad de análisis? ¿Cómo saber realmente de qué hablamos cuando hablamos de conducta psicológica? ¿Qué nivel de molecularidad o de molaridad es adecuado o pertinente para esa conducta psicológica? ¿Cómo abordar el asunto de los llamados eventos privados, de las reflexiones, pensamientos, recuerdos, valoraciones, etcétera? ¿Cómo conformar un lenguaje? Y a esto me voy a dedicar, yo a mí lo del lenguaje es lo que me apasiona, lo confieso desde ya. Entonces, ¿cómo conformar un lenguaje? Porque pienso, un pequeño paréntesis, que todas las ciencias han tenido necesariamente que construir un lenguaje propio, un lenguaje que se diferencia del de otras ciencias. Aquí el profesor Bueno
con su marco del cierre categorial, pues una de las cosas que plantea claramente es que cada ciencia tiene que tener su propio lenguaje, un lenguaje pertinente a lo que estudia y un lenguaje claramente diferenciado al de otras ciencias. En psicología esto o en conductismo no se da. Tenemos una mezcla de lenguaje técnico, coloquial, teórico y con una polisemia verdaderamente, peligrosa. Bien, entonces os decía que ahí voy a centrarme en el tema del lenguaje y por último a un nivel más pragmático, y de ahí la pregunta inicial de para qué sirve todo esto, es cómo compatibilizar ese lenguaje con la necesaria comunicación efectiva con interlocutores que no manejan ese lenguaje. Eso es algo importantísimo porque tenemos que ser útiles para la sociedad, porque hay problemas, con eso voy a acabar al final, problemas muy graves que de alguna manera tenemos que ser útiles para ellos. Pues vamos con lo segundo de los puntos, que es qué variables han propiciado esta situación. En primer lugar, y leo a Cantor, porque claro, tenemos que situar al conductismo en su entorno, cultural y social, como cualquier ciencia se ve afectado por el entorno en el que se desarrolla. Dice Cantor: las circunstancias culturales del entorno influyen grandemente en la selección de los problemas que efectúan los científicos, así como en su manera de trabajar para resolverlos. Aunque la psicología ha alcanzado un pico relativamente elevado de desarrollo técnico, sus constructos básicos aún están arraigados en modos tradicionales de pensar. La mayoría de los psicólogos no se han divorciado de ninguna manera de la forma de pensar animista y espiritualista, especialmente cuando tratan de los tipos más complejos de eventos psicológicos. Esto lo decía Cantor en el año, la edición es del 90, pero por los años 80 y finales de los 70, es el libro de la evolución científica de la psicología, y es perfectamente pertinente en estos momentos. En estos momentos se da una circunstancia muy curiosa, y es que ya no creemos en la mente como en algo espiritual, una especie de paloma que tenemos dentro, pero sí creemos ciegamente en el cerebro y creemos en una especie de instancia neuropsicológica que lo controla todo. Hemos pasado, como dice el profesor Benjumea, me he permitido, no sé si está aquí, ayer estuvo, ahí está, estupendo, Santiago, pues te he robado la transparencia esta porque me encantó, del mentalismo al cerebrocentrismo, y tiro porque me toca, me encantó. Igual que cuando dice al final eso de no confundir churras con merinas, que es fantástico. Pues bien, hemos pasado del mentalismo al cerebrocentrismo y nos creemos muy científicos por hablar, como dice también Marino Pérez en su libro El mito del cerebro creador, nos creemos muy científicos por aludir a imágenes neurológicas o a conexiones neuronales, cuando esa no es nuestra ciencia, cuando eso no es psicología, cuando eso no nos va a decir nada interesante, salvo un epifenómeno o un correlato que por supuesto está ahí, lo mismo que está el correlato de cuando se contrae un músculo si movemos el brazo. El profesor Benjumea al final es más optimista que yo porque cree que los conductistas piensan correctamente en estos temas. Esto se debe a que él es sevillano y yo granadina, y los granadinos somos mucho más pesimistas. Entonces, ahí no, pero compartimos plenamente esta idea de que estamos, como decía esa canción, no me acuerdo de qué grupo, son malos tiempos para la lírica, ¿no? Pues son malos golpes bajos, efectivamente, exactamente, sí señor, buenísimos. Pues son malos tiempos para el rigor conceptual dentro de la psicología. Bien, aquí podíamos extendernos mucho y en plan anecdótico pues citar desde comparecencias en televisión, en periódicos, explicaciones, pero vuelvo a Marino, dice: hoy se dice con toda naturalidad que el cerebro piensa, que es muy curioso esto del que el cerebro nos engaña y que el cerebro razona, decide, construye hipótesis, hace cálculos, reúne información. Es más, se da por hecho que el cerebro es el que construye el mundo que vemos. Esto es muy grave. Es muy grave. No podemos, no podemos ser tolerantes con planteamientos que
que son, digamos, social o popularmente muy aceptados, pero que están entrando a la raíz y que están volviendo de nuevo a hacer que la psicología y el conductismo, digamos, bajen un escalón en los niveles de ciencias y vuelva a un reduccionismo biologicista que además camufla las formas más burdas de espiritualismo y de, digamos, y de libros de autoayuda. Es decir, tenemos una mezcla de conceptos neurológicos y de conceptos, digamos, pues permitirme que lo diga así, New Age, ¿no? De la presencia, el timismo, bueno, una serie de cosas. Y para eso os voy a leer, porque es que no he podido evitarlo, un artículo del Mundo de hace un año y pico, que se llamaba, además, fijaros qué interesante, se llamaba... el mindfulness, ¿funciona el mindfulness? A mí esto es que, sinceramente, la meditación vista desde el laboratorio. Esto es perfecto, permitidme que lo diga. Fijaros qué frase, la meditación vista desde el laboratorio. No podemos tener una metáfora o una expresión mejor que refleje el momento actual. Y os leo y os vais a reír, pero esto es un artículo de un señor que seguro que se gana la vida y lo tienen por serio. Dice, aquí llegan los mejores resultados, es el resultado del laboratorio. Mi cerebro es el final del experimento. Eso sí, con todo digamos, un despliegue de imágenes digamos, neurológicas y demás. Mi cerebro ha logrado apaciguarse. Como se ve en la última imagen mental, solo hay una zona roja que indica mi voluntad de ejecución de un objetivo interno, entre paréntesis, meditar. El destello naranja es la toma de decisiones. Los resultados del experimento no dejan ninguna duda sobre el acallamiento del cerebro, el relax alcanzado y la ralentización del pulso, pero encierra otra gran sorpresa. Como se ve en la gráfica, en la cuarta fase mi corazón y el de Gustavo era el mindfulnero, sí. Mi corazón y el de Gustavo se acompasan. A mí me encantaría que mi corazón y el de Gustavo se acompasaran. Lo digo sinceramente, allá de entrada. No sé qué experiencia es esa, pero tiene que ser religiosa, seguro. Sí. De algún modo, esta sincronía de las dinámicas cardíacas muestra que nuestros cuerpos y nuestras mentes acaban dialogando sin contacto visual ni instrucciones. Sin duda, otro de los grandes beneficios del mindfulness. Y este señor no va a la hoguera, sino que es tenido por algo muy serio y demás. Bien, rebajo un poco el tono irónico, esto también es granadino y no hay que seguir por ahí. Bien, yo creo que no hay que ahondar más o, referir más este tipo de situación, pero sí alarmarnos y, desde luego, insisto, no ser tolerantes. Porque si por ser tolerantes vamos a ser más reforzados socialmente, eso indudablemente de manera inmediata viene bien, pero a un corto plazo estamos contribuyendo a que se desdibuje nuestra profesión y que se desdibuje esta ciencia que merece todo el respeto, aunque normalmente no se lo tenga. Seguimos entonces viendo las dos grandes variables que, desde mi punto de vista, dame un toque, María Jesús, si me enrollo, por favor, porque que me des un toque si me enrollo. Tenemos hasta las 10:30, ¿no? Vale. Las dos grandes variables que influyen en esta situación. Os decía que el lenguaje, y no voy a descubrir lo que desde mi punto de vista es obvio, el lenguaje es un elemento clave para saber o para, de alguna manera, autocriticar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, el lenguaje que utilizamos en los países de nuestro entorno, el francés, el inglés, el alemán, el español,
tienen como característica común, y esto ya lo estudió Wolf hace bastantes años, tienen como característica común ser lenguajes, digamos, que construyen objetos, lenguajes no relacionales. De hecho, nos cuesta mucho, y a mí me ha costado incluso para esta, y siempre, y en especial para esta conferencia, encontrar ejemplos de lenguaje relacional, porque lo que sabemos es, o lo que, como entendemos el mundo, es que hay objetos que están ahí y que, como están separados unos de otros, tiene que haber cosas raras en medio para que las cosas sucedan. Os leo la cita de Wolf. Dice: el inglés y otras lenguas similares nos llevan a pensar que en el universo como una colección de objetos y hechos diferentes que se corresponden con las palabras. Nos lleva a pensar que el universo es esencialmente una colección de objetos separados de diverso tamaño. Somos empujados en muchos casos a leer en la naturaleza sujetos agentes simplemente porque la estructura de nuestras oraciones requiere que los verbos, cuando no están en forma imperativa, tengan sujetos ante ellos. Esto es bastante importante, porque si las cosas, por ejemplo, hay lenguas, y lo estudió Wolf, en determinados grupos indígenas americanos y también lenguas orientales, en que las cosas ocurren. No es que alguien haga o tenga, sino que las cosas ocurren. Entonces les es mucho más fácil, les sería mucho más fácil ser conductistas, porque de alguna manera esa idea de que la conducta es algo que sucede como relación o como función entre un objeto en nuestro entorno y una manera de responder, es mucho más fácil entendible para alguien con una estructura, digamos, de lenguaje así. Os voy a proponer un ejercicio que no sé si alguno de los de aquí, cuando fue alumno mío, hicimos algo parecido, porque yo les daba bastante caña con el lenguaje. Os voy a poner este ejercicio y os voy a dejar que en un minutito penséis qué demonios significan estas cosas. Todas ellas, todas las frases se inician o tienen como, digamos, como sujeto él o ella y el verbo tiene. El verbo tiene es de los, como dirían los niños, es de los más mejores para, es una especie de comodín. Y además, fijaros, supone y significa esa concepción objetual del universo. Él o ella tiene un lápiz en la mano, tenemos algo en la mano y de alguna manera es un objeto. Pero tener una casa grande no es lo mismo, porque una casa no es algo que tenemos, sino algo donde estamos o que entramos en ella. Un hijo recién nacido no es algo que tenemos. El título de bachiller, un peso de 70 kilos. Pero vamos con cosas más cercanas. Un esquema corporal alterado. ¿Qué es esto? Un esquema que uno tiene algo ahí en algún sitio. Un problema de anemia, o de anorexia, o de lo que sea. Unas ganas, estos es de los que más me gustan, los que tienen que ver con las ganas, los propósitos y las motivaciones son los más mejores. Unas ganas tremendas de ir a la playa. ¿Esto qué significa? Pues significa la probabilidad de que esa persona vaya. Si otro la observa, pues supondrá que hay una capacidad de predicción de que es más probable que vaya que a lo mejor otro que no. Una pareja estable, esto también es divertido, que es tener una pareja estable, entre otras cosas porque el adjetivo estable, vete a saber. Pero y vamos con quizá el más mejor de todos. Tiene poca motivación. La motivación es uno de los conceptos, digamos, de los parientes pobres de la psicología, porque no la definimos. O sea, tener motivación es de los disparates lingüísticos más grandes que se han dado, porque no se tiene nada en ningún sitio, sino que simplemente hay, digamos, mayor probabilidad de que hagamos algo, o como aquí se dijo a nivel operativo ayer, hay una tasa, digamos, de respuesta más alta respecto a un reforzador. Tiene mala cara, aquí los adjetivos de nuevo, una historia familiar terrible. Esto hace alusión a circunstancias, digamos, del pasado, etcétera. Bien, no voy a continuar, bueno, lo de la autoestima también está muy bien, y la depresión, etcétera. Esto se podía alargar prácticamente in eternum. Y fijaros qué importante es que nos preguntemos qué decimos cuando decimos algo, porque si no, estamos utilizando un lenguaje que en la mayoría de los casos no significa nada y socialmente nos hace, digamos, jugar al mismo juego dualista que se está jugando.
A los jóvenes, no sé si lo conocéis, pero os recomiendo enormemente un libro que probablemente, como casi todos los interesantes en estos temas, está descatalogado, que es El mito de la metáfora. El mito de la metáfora, yo me acuerdo que me lo recomendó Emilio Ribes hace miles de años y fue uno de los grandes hallazgos, porque lo que plantea es que en realidad el lenguaje son metáforas, pero hay unas mejores que otras, y que confundir o creernos la metáfora es de los, digamos, de los mayores errores que podemos cometer. Él dice: aquel que sabe que las palabras no siempre representan cosas, se ahorra el trabajo de buscar las cosas cuando no hay nada que encontrar. Porque las palabras no siempre representan cosas. Y de hecho nuestras palabras, las palabras del conductismo, no deben representar cosas, deben representar relaciones. Y si no aprendemos esto, volvemos a considerar, y ahora lo veremos, que la conducta es la respuesta, que todo este tipo de cosas. Bien, vamos entonces al segundo de los bloques de variables, y sin duda alguna estamos en un contexto conductual en el que pensamos que las variables y los elementos normativos, lingüísticos, las reglas del juego social son las que influyen fundamentalmente en nuestro comportamiento. Pues bien, estas fuentes de influencia que en ese siglo fantástico de la Ilustración, ojalá tuviéramos los mismos objetivos ahora que en la época de la Ilustración, se planteaba ese rigor, ya algunos, como Francis Bacon, planteó que pensamos como nos llevan a pensar y que hay una serie de sesgos, de prejuicios, en el sentido literal, de juicios previos, de formas de pensar sin que hayamos de alguna manera reflexionado sobre ello. Él los llamó ídolos y los categorizó de esas 4 formas. Los ídolos de la tribu son los específicos del ser humano, por ejemplo, el buscar certeza y simplicidad en las cosas. Los ídolos de la caverna, que son los propios de cada persona, y cada uno tiene sus sesgos por su historia personal. Pero los más interesantes son los ídolos del foro y los del teatro. Los del foro son los del lenguaje compartido. Y ese lenguaje compartido, fijaros lo que dice Bacon, dice: lo más peligroso es cuando aprendemos a dar nombres a las cosas que no existen, o cuando damos nombres a objetos que están confusamente definidos o irregularmente abstraídos de la experiencia. Esto en el siglo XVII. Bien, los ídolos del teatro son los compartidos por todos los que de alguna manera, digamos, piensan o tienen que ver con una disciplina, sea científica, sea filosófica y demás. Bien, nosotros tenemos nuestros propios ídolos y en este momento los ídolos del teatro del siglo XXI en nuestra sociedad son las neurociencias, son el reduccionismo biologicista, que nos lleva a considerar que lo importante para explicar la conducta está aquí dentro. Bien, otro de los grandes de este siglo XVII, nuestras acciones a nuestros deseos. Así es como el mundo está gobernado por la opinión. Y fijaros la frase: la opinión no es otra cosa que la verdad o la falsedad establecida sin un análisis. Bien, entonces vamos a ver ahora otras variables que no son externas, que no son por el entorno en el que estamos, sino por la propia evolución de nuestra disciplina. Y en primer lugar son debidas a que nuestro objeto de estudio, esto se ha dicho muchas veces, es que estudiamos algo muy complicado. Es que esto de la conducta es algo complicado. Pues sí, pero es que hay otros objetos de estudio igual o más complicados y eso no les ha dado patente de corso a otras ciencias para, digamos, para rebajar su intento o su búsqueda de rigor. Quitar la palabra intento, su búsqueda de rigor. Bien, la conducta psicológica efectivamente es compleja. ¿Por qué? Primero, por su carácter relacional, ya lo hemos dicho. Porque yo recuerdo que cuando estudié que la conducta había que observar, o sea, que en la psicología había que observar, pero que la conducta no era directamente observable, dije, caray, qué cosa, ¿no? Y efectivamente, porque la conducta es una relación y lo que haces es observar los cambios ambientales que correlacionan con cambios en las formas de responder de un organismo y la conducta es relacional. Eso lo complica, obviamente, eso hace que no sea, digamos, tan fácil como, por ejemplo, estudiar, pues, por ejemplo, lo que estudia la geología, que son elementos mucho más estructurales y mucho más, digamos,
objetuales, si queréis. Segundo, la heterogeneidad. Pues sí, es verdad, es comportamiento, la alteración del ritmo cardíaco de una persona que tenga historia de, por ejemplo, de aversiva respecto a un perro, cuando el perro se le acerca. Ante ese estímulo se altera su ritmo cardíaco. Y eso es muy breve y es muy molecular, pero también es conducta, conducir un coche. Durante X tiempo, una conducta mucho más molar que requiere toda una configuración y estructuración de respuestas. Tercera cosa, porque no podemos observar de manera directa, como decíamos, determinados eventos, sobre todo los llamados eventos internos o los eventos no observables. Pero esto no es, ya digo, ni específico de la psicología, ni es una excusa, por decirlo así. Fijaros, respecto a lo primero, el carácter relacional del objeto de estudio, la física, tiene el mismo problema. La velocidad no es algo objetual, es una relación entre el espacio y el tiempo, y lo mismo la aceleración, y lo mismo la fuerza. O sea que no es algo, digamos, que nos deba complicar la vida, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Segunda cosa, la heterogeneidad. Pues fijaros, la biología, desde organismos unicelulares a organismos enormes y complejísimos. Y respecto a la no observabilidad, la física cuántica, la astronomía, la química, pues tienen, digamos, que inferir determinadas cuestiones sin que puedan ser observadas directamente, y tampoco eso, digamos, lleva a que tenga que, digamos, que cogerse el atajo de alguna forma. Segundo de los problemas, el paso del laboratorio a la intervención en entornos naturales. Sin duda alguna, cuando al conductismo se le pide ser útil, o cuando los conductistas quieren ser útiles socialmente a partir del manifiesto de Watson, es decir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay una aplicación mayoritariamente del conductismo a entornos laborales, a entornos clínicos y demás, sucede que los conductistas tienen de alguna manera que adelantarse en sus prácticas aplicadas a lo que todavía la ciencia del comportamiento no había conseguido. Y por lo tanto hay, digamos, esa, si queréis, esa carencia de elementos y esa dificultad en la transposición del laboratorio a la práctica clínica. Sin embargo, eso, insisto, no debe llevarnos por acelerar el proceso, a coger, insisto, permitirme la metáfora, esos atajos de variables mediacionales, términos mal definidos, constructos que aluden a elementos que no sabemos exactamente lo que son. El autor Gilbert Ryle, en su magnífico libro El concepto de lo mental, dice que si empezamos a hacer eso, el problema es que el dogma del fantasma en la máquina no es solamente un conjunto de errores, es un error de tipo particular, un error categorial. Presenta los hechos de la vida mental como si pertenecieran a un tipo de categoría lógica, o un conjunto de tipos o tipos de categorías, o un conjunto de tipos o categorías, cuando en realidad pertenecen a otra. Tercero de los problemas, la novedad o el breve desarrollo de los presupuestos de la psicología. Sin duda alguna, 100 y poco años no dan para mucho, para que una ciencia construya con seriedad su corpus de conocimiento, sus prácticas aplicadas, y además que sea reconocida con cierto respeto por la comunidad. Esto lo sabemos de otras ciencias que han tardado, pues por ejemplo la química, la física, han tardado siglos en instaurar ese marco de seriedad científica y de respeto. Pero es algo que tenemos que hacer. Nos dice Skinner, hubo periodos en los cuales al astrónomo le resultaba difícil no hablar como astrólogo, o ser un astrólogo en el fondo. Y el químico no tenía modo de liberarse de la alquimia. En la ciencia del comportamiento estamos en una etapa similar, y cuanto antes se haga la transición, tanto mejor. No es esta la primera vez que una ciencia sufre tal transición. Esa transición hay que hacerla. Es mejor ir despacio, pero sabiendo dónde pisamos conceptualmente, que acelerar el paso y acabar. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar y tal, el concepto del eclecticismo gustaba mucho. Es que hay que ser eclécticos y tal. Yo siempre decía, el eclecticismo es tener los pies firmemente apoyados en el aire. Entonces, no sé si es mía la frase, a lo mejor la pillé de alguien y no me acuerdo, pero lo creo firmemente. Bien, entonces
¿Cuál ha sido el impacto? El impacto ha sido que en nuestro entorno se ha desdibujado, en nuestro entorno del conductismo, de la ciencia del comportamiento, se ha desdibujado realmente lo que lo hace reconocible o lo que le debería hacer reconocible. Y luego ha habido, y esto sería interesante analizarlo desde el punto de vista conductual internamente, esa, digamos, esa función de refuerzo, de disentir, de crear micromodelos, de crear nuevas terapias, de utilizar nuevos términos. El último que leí hace poco que me abrió las carnes fue que el respetadísimo doctor Stats hablaba de conductismo psicológico. Yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, ¿hay un conductismo no psicológico o hay una psicología no conductista? O sea, no sé, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué nos tenemos que sacar ahora de la manga otros conceptos si todavía no han dado de sí, si todavía no, digamos, no hemos sido suficientemente sabios en el conocimiento de lo que los autores y grandes figuras previas, digamos, dejaron asentado? Yo adelanto, y supongo que se deduce por mis palabras, y los que me conocéis lo sabéis, que para mí esas dos grandes figuras son Skinner y Cantor, y que, digamos, y que hay poco más que decir. Lo que sí hay es que entenderlos bien y avanzar a partir de ahí. Entonces, en ese impacto lo que yo planteo es que mientras el conductismo se conjugue en plural y disentir cumpla una función reforzante mucho mayor que la que puede llegar a tener la de llegar a esos consensos básicos, esa falta de teoría fuerte y el crecimiento del eclecticismo seguirán desdibujando el ámbito de esta ciencia nuestra. Y respecto... Uy, esto sale muy mal. Yo es que a mí, como a Woody Allen, me odian las máquinas, pero siempre que hago algo salen cosas raras. Ha salido un poco así. Bien, os decía que desde el punto de vista del otro impacto, el otro efecto que tenemos que valorar es qué ha pasado respecto a la imagen del conductismo de cara a la sociedad. Skinner ya planteó que, y además son 20 errores que de alguna manera en la concepción de la gente están muy asentados y en la actualidad serían los mismos. Si hiciéramos un cuestionario y se lo pasáramos a la gente así en las cafeterías y a la salida de los cines y en los mercados, seguro que suscribirían. Yo he cogido los más interesantes. Primero, el conductismo ignora la conciencia, los sentimientos y los estados de la mente. No, fijaros, el segundo es el que me deja pasmado. No da lugar a la intencionalidad o el propósito. No hay nada más intencional, desde que lo definiera en su momento Aristóteles como la cuarta de las causas, de la causa final. No hay nada más, digamos, que esté en la raíz de la teoría psicológica. No hay ningún planteamiento que lo tenga más en cuenta que el conductismo, lo cual significa que no se enteran de nada, que no sabemos mostrarnos de la manera en que debiéramos. No se le asigna un papel al yo o al sentido de sí mismo. Su descripción del comportamiento humano se reduce a rasgos que el hombre comparte con los animales. Ojo con esto. Es extremadamente simple e ingenuo y sus hechos son triviales. Bien, vamos ahora a lo importante, y con este último bloque quiero, antes de dejaros con esas preguntas, quiero arriesgarme porque todo esto siempre es más fácil criticar que proponer, y entonces sí que aquí hay que proponer cosas. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde luego, conseguir una definición unívoca de los conceptos clave, es decir, que el marco conceptual esté bien dibujado. No podemos hacer un experimento si no sabemos qué significa realmente aquello que supuestamente estamos investigando o experimentando, y esto desgraciadamente es muy frecuente. Entonces, primero de los elementos sobre los cuales tener esa univocidad, la definición de la conducta como una unidad funcional. Y aquí vemos que los errores son muy grandes. Primero, no definir claramente la conducta psicológica respecto a otras. Hay conducta biológica, hay conducta social, hay conducta física y química. Es decir, de alguna manera nuestra conducta es una de las formas de conducta. No podemos decir que es la interacción de un organismo con el ambiente, porque hay muchas otras interacciones. Hay que definir a qué nos referimos. Lo específico, esta es la definición que propongo, que por supuesto tiene que ver con planteamientos del profesor Emilio Ribes y es skinneriana.
Lo específico de la conducta psicológica, no reductible a los niveles colindantes del nivel de lo biológico y lo social, no reductible, es el desplazamiento de las formas de respuesta biológica para interactuar con objetos de estímulo con los que previamente no tenía dicha relación funcional, creándose una historia de aprendizaje que mide su tiempo en la ontogenia y que constituye una biografía psicológica diferente para cada individuo. Esto es una propuesta de definición que puede, digamos, o no ser suscrita. La conducta psicológica, por tanto, supone la integración de respuestas biológicas en nuevas unidades más amplias. Por eso, el nivel de lo psicológico es más molar que el de lo biológico. Y estas nuevas conexiones se establecen no ya solo o no básicamente por las características físico-químicas de los objetos de estímulo, sino por las condiciones convencionales del entorno sociolingüístico en el que ese sujeto está inmerso. Bien, segunda cuestión básica desde mi punto de vista, la adopción radical de un modelo de campo para la explicación de la conducta. Entender la conducta psicológica como un evento de campo no solo significa la sincronía y la interdependencia entre los elementos de estímulo y respuesta, es decir, los elementos que la constituyen, sino que también significa las condiciones del campo, que también, como veremos, son igualmente sincrónicas e interdependientes. Así, la conducta sucede como producto de la confluencia de un campo de variables que disponen esa conducta. Fijaros, ese campo psicológico con esa interacción de variables que, como nos dice el profesor Emilio Ribes, son tanto variables históricas como variables situacionales, es la que de alguna manera, digamos, produce que facilita o dispone la ocurrencia de la conducta. Y sus características son la funcionalidad, nuestra unidad de análisis es un evento relacional, no un elemento morfológico, y ahora vamos a hablar un poquito del lenguaje. Es un evento continuo, es decir, se da una continuidad entre unos segmentos conductuales y otros. Hay una interdependencia entre las variables, no es que unas ocurran antes que otras, y por lo tanto es un campo sincrónico. Y algo muy interesante, es un campo y son eventos neutros. Luego, si la conducta la valoramos nosotros y decimos que es inadecuada, insuficiente, maravillosa o modélica. Pero eso no es un elemento consustancial a la conducta, sino que es un añadido de quien la categoriza o la analiza. Bien, como os decía, utilizando esta cita de Emilio Ribes, la sucesión, para los andaluces lo de la sucesión nos cuesta un poco, aunque ya no tenga acento. La sucesión de campos de intervención constituye la historia psicológica de cada individuo. Desde esta perspectiva, la historia psicológica no es pasado, ni está en ningún sitio, sino presente, y posee propiedades semejantes a las de los factores situacionales, en la medida en que probabiliza funcionalmente las interrelaciones posibles del campo. Bien, vamos ahora con el lenguaje, porque si primero lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo en aquellos elementos conceptuales clave, ahora tenemos que saber hablar. Y tenemos que reconocer si cuando hablamos están siendo respetadas esas premisas conceptuales. Y aquí a mí me gustaría, si todavía tengo un cierto margen en el tiempo, desarrollar, se lo dije a María Jesús hace tiempo, algo parecido a lo que se llamaría las palabras de la psicología. La psicología de las palabras también es algo muy importante y pendiente, pero las palabras de la psicología son importantes. Bien, primer cuidado terminológico lingüístico, instaurar formas relacionales que incluyan descripciones precisas de las configuraciones ambientales y las formas de respuesta. Que lleguemos a un acuerdo de cómo se dice una conducta. Si se dice si pasa esto, entonces esto, o cuando tal, entonces, porque si no llegamos a estos acuerdos, vamos a seguir hablando de la conducta cuando estamos hablando solo de respuesta. Entonces, ese era el primer cuidado lingüístico. Segundo, fantástico, importantísimo, diferenciar en el continuo semántico los verbos que aluden a descripciones de los que aluden a descripciones morfológicas de los que aluden a funciones. Por ejemplo, buscar, salir, escapar, evitar, saludar, intentar, pretender, no son verbos que describan nada. Sin embargo, si yo digo alguien apartó el plato y se fue del comedor,
estoy describiendo una morfología de respuesta. Por cierto, comer no es conducta. Lo que es conducta es evitar un plato y irse en un determinado momento, o apartar el plato y cuando aparece e irse. Es decir, de alguna manera tenemos que tener un cuidado para no estar sistemáticamente y la mayoría de las veces sin darnos cuenta hablando de respuestas como si fueran conductas. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, hemos ubicado la conducta en el organismo, hemos cortado un trozo. Fijaros, yo se lo comentaba a veces a mis alumnos, es como el tubo fluorescente, si hay un ánodo y un cátodo y una luz en medio, si yo corto eso, no hay media luz, es que no hay ninguna. Es que no estoy hablando de la luz, estoy hablando solo de uno de los polos. Pues si yo hablo solo de la respuesta, no estoy hablando de conducta psicológica, estoy hablando de una morfología de respuesta a la que le falta su nexo de unión, que es el estímulo. Bien, entonces tenemos que saber hablar cuando queremos describir. 5 minutos, perfecto. Pues cuando queremos describir la topografía de esa conducta, es decir, las morfologías de estímulo y de respuesta, y cuando ya queremos hablar de la conducta como tal. Tercero, diferenciar las palabras que aluden a eventos más moleculares y a los más molares. Por ejemplo, podemos hablar de que alguien bailaba de una determinada manera en una boda y es un elemento mucho más molar que si decimos que alguien dirigía su mirada hacia el espejo. Hablar de elementos de la secuencia funcional como diferentes a los elementos disposicionales. Hemos dicho que los elementos de la secuencia funcional deberían ser eso de sí, entonces o cuando, tal, pero los elementos disposicionales son mucho más, digamos, en términos de probabilidad y en términos de circunstancias, digamos, más estables. Por ejemplo, si aludimos a que un estado biológico alterado por la fiebre, el efecto de un fármaco, la acústica de una sala o la competencia para alguien que ha aprendido a hablar inglés son elementos disposicionales predictivos para que podamos considerar que hay, ya digo, una alta probabilidad de que alguien levante o no la mano a la hora de preguntar ante un conferenciante que habla en inglés. Habrá elementos disposicionales que jueguen a favor de que lo haga, como que sepa el idioma, y otros que jueguen en contra, como el hecho de que la acústica sea mala o de que tenga fiebre y no se sienta bien. Por último, y esto alude a ese concepto de neutralidad, tenemos que ser conscientes de que, permitidme que lo diga así, los malditos adjetivos. A mí me gusta la poesía y dicen los que escriben poesía que los adjetivos, cuando no son totalmente imprescindibles, matan. Pues en conducta, en psicología también. Los adjetivos son valoraciones. Hay un libro interesantísimo que también os recomiendo y que tampoco estará asequible fácilmente, que se llama El lenguaje en el pensamiento y en la acción, y el autor, un tal Hayakawa, aunque sea americano, dice que, digo, aunque sea americano por el nombre, no porque no sea capaz de decir estas cosas, aunque a lo mejor también, pero bueno, dice algo así como que las valoraciones son las palabras aullido o las palabras graznido, porque no significan nada, solamente son, digamos, estados de ánimo o cosas que nos desagradan o nos apetecen, pero camufladas de palabras. Bueno, el amigo Kant también lo decía con otras palabras. Bien, pues las valoraciones son nuestras valoraciones. La conducta no es adecuada, ni inadecuada, ni insuficiente, ni estupenda. Es la que es y tenemos que categorizarla, pero dejando bien claro cuál es el marco de valor del que nos servimos. Por tanto, como os digo, decir adecuada, inadecuada, etcétera, no significa nada. Bien, entonces, simplemente voy a acabar rápidamente planteando que para ese otro objetivo pragmático que decíamos al principio, de ser útiles para la sociedad, lo primero es que tenemos que ser inteligibles. Y para ser inteligibles tenemos que ofrecer explicaciones que sean correctas, pero que de alguna manera, digamos, traduzcan lo que la gente, digamos, habla normalmente. Por cierto, traduzcan no para decir lo mismo con otras palabras, sino para decir otras cosas con palabras que ellos entienden. Esto es muy importante, porque si decimos lo mismo con otras palabras, estamos jugando el mismo juego, dualista, confuso,
creador de constructos. Esto es como las series esas americanas y las películas que en otros entornos nos cuentan la misma historia. Lo que hay que contar son historias diferentes en este entorno. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Pues como os decía, utilizando las metáforas adecuadas. No voy a ejemplificarlo porque quiero ir un poquito deprisa y ajustarme al tiempo. Y como os decía, tomándonos muy en serio la construcción de esa especie de manual sobre las palabras de la psicología, tanto para nosotros entendernos unívocamente entre nosotros y aludir respetuosa y correctamente a nuestros conceptos, como para ser capaces de comunicarnos con una sociedad a la que tenemos que ayudar para corregir toda una serie de problemas. Y acabo con esos problemas. Desde que María Jesús me llamó para invitarme, he estado recogiendo, no de una manera muy sistemática, pero de vez en cuando, y asustándome un poquito, pues no suelo leer mucho el periódico, pero fui a leer periódicos para ver qué eran los problemas de comportamiento que más acuciaban a nuestra sociedad y para los que parece que de momento no hay soluciones importantes. Y aquí os los traigo. Para esto tenemos que ser útiles y para esto hay que hacerlo muy seriamente. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Estamos en un momento en que es la urgencia del planeta, no cabe duda. Bien, nosotros sabemos analizar hábitos de conducta, de consumo, de transporte, de alimentación, y sería importante ver cómo cambiar esas costumbres tan arraigadas, qué variables mantienen esas costumbres y cuáles son susceptibles de modificación más a corto o a medio plazo. La soledad, otro de los elementos, cada vez las personas más aisladas, más torpes, con aparatos maravillosos que nos comunican con el otro extremo del mundo de forma, esto en tiempo real, tiene gracia la palabra, yo es que lo de las palabras, ¿qué es eso del tiempo real? Será que es de manera simultánea o inmediata, pero bueno, que nos comunican muy rápido, y sin embargo no conocemos al vecino, nos sentimos solos, etcétera. ¿Qué marco arquitectónico? Porque estamos en un planteamiento ambientalista, en un planteamiento en el que los contextos lingüísticos, pero también los físicos, los arquitectónicos nos influyen. ¿Qué podría propiciar? ¿Por qué en las plazas de los pueblos la gente habla o hablaba y en determinados barrios que se construyen en las grandes ciudades no? ¿Cómo instaurar competencias comunicativas? Lo que ha sido mi área de trabajo prácticamente siempre, el tema de la competencia en sabernos comunicar, que deja mucho que desear a pesar de los aparatos. Esto de que los ciudadanos europeos votemos cosas raras y aparezcan por ahí circunstancias extremistas después digamos, de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, parece que no debería haber digamos, esta tan altísima probabilidad de que la gente se dejara llevar por mensajes emocionales, viscerales, dilemáticos, y parece que sin embargo sí. ¿Qué podemos hacer para educar a la gente a que sea más crítica, a que se deje llevar menos por esos mensajes emocionales, instaurar comportamientos de adaptación a lo diferente, de colaboración, acabo, sí, ya acabo, quedan 2 puntos. Sí, cuarto punto, la predicción, la prevención y el tratamiento de conductas violentas, que os voy a decir, desde la violencia de género a cualquier otra forma. Las conductas sexuales y abuso de poder, como decía, violencia de género, violaciones, etcétera, conductas adictivas a los móviles, a las sustancias, a la comida. ¿Qué hacer con la educación si se priman los métodos, los contenidos, las competencias? Acabo y dedico este minuto al que más se lo merece, que es Skinner. Y con esta cita yo creo que poco más hay que decir. No podemos decir que la ciencia del comportamiento haya fracasado, pero pues apenas se ha ensayado. Y no habrá un ensayo justo mientras no se haya entendido claramente su filosofía. Un conocido filósofo social ha dicho: solamente con un cambio de conciencia se salvará el mundo. Cada uno debe empezar consigo mismo. Y dice Skinner: pero nadie puede empezar consigo mismo. Y si pudiera, no sería cambiando su conciencia, ni su cerebro, añado yo. Por fortuna, el punto de arranque o de ataque es más fácilmente accesible. Lo que hay que cambiar es el ambiente. Un sistema de vida que fomentara el estudio del comportamiento humano en su relación con ese ambiente
fijaros qué interesante, un sistema de vida que fomentara el estudio del comportamiento en su relación con ese ambiente, nos situaría en la mejor de las posiciones para solucionar los problemas más importantes. Este es Skinner, señores. Aquí tenéis, si queréis, cualquier cosa. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias a Mariana. Como siempre es un placer impresionante escucharla. Vamos a empezar el turno de preguntas. Nos tenemos que ajustar a los 10 minutos que hay para luego no tomar tiempo de las comunicaciones que vienen a continuación. Así que, ¿alguien levanta la mano? Muchas gracias por su ponencia, y las gracias no son de estas formales, sino gracias honestas. Tengo dos preguntas. La primera, creo que en el libro de Seidman de tácticas se saca la unidad de análisis de la ciencia. La pregunta es, porque se vuelve a citar en 2019, ahora mismo, ¿cuál es el ¿por qué tenemos tantos problemas esta ciencia en acordar una unidad de análisis? Esa es la primera. Y luego, como recomendación a los que estamos empezando en esto, vemos cómo ciertos autores conocen perfectamente las prácticas culturales dentro del análisis de conducta, conocen perfectamente determinados conceptos, conocen perfectamente por qué a lo mejor no hay que hablar de ciertas metáforas, y en determinados momentos de su carrera cambian totalmente y empiezan a hablar de esas metáforas. ¿Por qué sacar nuevos conceptos? ¿Por qué tal? ¿Qué recomendación nos haría a los que estamos empezando para evitar ese tipo de cosas, o si es posible evitarlo, o si se puede hacer una carrera científica evitando esos términos o esas malas praxis, podríamos decirlo, en el futuro? Muchas gracias. Preguntas muy pertinentes. Respecto a la primera, de por qué es tan difícil ponernos de acuerdo respecto a ese objeto de análisis, me atrevo, digamos, a hipotetizar desde mi punto de vista, porque desde mi punto de vista, pero desde luego bebiendo de las fuentes de Skinner, de Rives, etcétera, porque nuestro objeto de análisis, digamos, es muy cercano. Skinner siempre dice no hay nada que tengamos más a la vista que la conducta, y sobre todo la conducta humana, pero está impregnado de planteamientos, es decir, porque está tan cercano, porque nos importa tanto, porque estamos tan implicados, está muy impregnado de conceptos espiritualistas, es decir, porque nos viene pensado de antemano. Entonces no partimos de cero, y la distancia que hay que mantener respecto a ese objeto de análisis, en nuestro caso, es una distancia difícil de mantener. Entonces eso hace que sea especialmente complicado. Respecto a la segunda pregunta de qué hacer para evitar esa especie de deriva yo me acuerdo una película en la que decían esto respecto al tema de la comunicación, una señora que decía todo lo que pensaba sin cortarse, y decía al marido, es que, pero mujer, ¿cómo dices eso y tal? Es que soy italiana. Sí, pero una cosa es ser italiana y otra tener un tobogán aquí, ¿no? Y que todo lo que pasa aquí te salga por la boca. Pues bien, ese tobogán que nos lleva a las metáforas y a los conceptos inadecuados, vamos a ser conductistas. Es que está muy reforzado, es que es muy difícil ir contracorriente, es que vivimos en un momento, mirar, antes yo aludía al siglo XVII y ese maravilloso momento, quizá los dos momentos en la historia, no lo he leído, el papel es mucho más extenso, pero los dos momentos más, y lo dice también Cantor, sobre todo del primero, que es Grecia, los más importantes para reivindicar un pensamiento racional y un pensamiento no dualista han sido la Grecia clásica y la Ilustración. Luego vino el romanticismo, y ahí ya el timismo, las emociones, el no sé cuántos, el lo de dentro, y estamos en un momento que reivindica ese romanticismo,
pero con una frivolidad y con unas apariencias de cientificismo que desgraciadamente hace mucho más fácil lo que tú dices. Hace años alguien que se tuviera por científico no empezaría a hablar directamente del diablo, de Dios, de los ángeles en un determinado momento de su carrera, porque, digamos, conceptualmente era más alejado y, digamos, y menos aceptable. Pero ahora está envuelto en una apariencia de cientificidad que hay muy pocos que se atrevan a cuestionar. Y hay que cuestionarlo, porque eso no es ciencia. Porque las imágenes de nuestro cerebro solamente son imágenes de nuestro cerebro, no son más científicas que si hacemos una foto de cómo alguien da una patada a un balón. Entonces ni nos dicen más, probablemente nos dicen menos. Entonces, ¿qué hacer? Desde mi punto de vista, y ahora ya hablo como alguien que se ha dedicado a entrenar en habilidades sociales, aunque yo sea inhábil, pero esto es lo típico. Bien, ¿qué hacer? Desde luego no entrar frontalmente, aquí sí nos lo podemos, digamos, permitir, pero no entrar con este discurso excluyente o rupturista ante la gente. No, digamos, no descalificar, no resultar aversivos, todo lo contrario, pero ser capaces de, con su lenguaje, llevarles a entender las cosas de otra manera. Por ejemplo, si dicen es que mi cerebro me ha dicho o mi cerebro, digamos, me impide dejar de comer chocolate, pues tú le puedes decir, mira, sí, eso es una manera de decirlo. Pero otra forma de decirlo que te va a ser mucho más útil, porque con eso el cerebro es más difícil luego cambiarlo. Pero fíjate, yo creo que otra manera de decirlo es que lo mismo que cuando, por ejemplo, una amiga tuya te llama y tú respondes al teléfono porque es tu amiga, concepto relacional, la amistad, ¿no? Si tú la llamas, siempre que hay chocolate ahí, por la propia costumbre, por las formas, la cantidad de veces que has comido, pues resulta que la probabilidad de que no te lo comas es casi cero, fíjate. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir poquito a poco haciendo que cuando haya chocolate tú no te lo comas. Quiero decir, vamos a ir, primero hay que tener los conceptos claros para ser capaces de comunicarlos, sobre todo a quienes no manejan el mismo lenguaje. Pero como no los tenemos claros, lo que hacemos es que el lenguaje coloquial y dualista se nos incorpore, pensando que así va a ser más fácil la comunicación. No sé si he respondido. ¿Sí? Espera, Inés. No. Sí, espera, sí, que además vas a toser, si no. Y se acaba. Hay que ajustarse. Y respondo yo lo siento y yo me muerdo la lengua, que sí, también querría tener mi ratito, pero... Lo tenemos luego. Sí. Teresa, se acaba, ¿vale? Sí. Mi pregunta va también relacionada al lenguaje, ¿no? Sin duda es muy importante un lenguaje formal en la ciencia, que tenemos que unificarlo, eso está claro. Pero me surge la duda a la hora de pasarlo también al lenguaje natural, porque... por ejemplo, los ejemplos que ponías de tengo, que es verdad que si lo vamos a analizar desde la forma científica, pues está claro que yo no tengo una relación estable o no tengo una mente. Pero si estamos hablando en el lenguaje natural, por ejemplo, decir la mente en blanco, pues no estoy aludiendo a que mi mente está causando nada, ¿no? Es decir, simplemente es una forma de describir que no tengo pensamientos, por ejemplo. Entonces, es una pregunta real que debatimos mucho en el grupo de investigación. ¿Hasta qué punto realmente estamos fomentando a un mal uso dualista en el lenguaje natural o realmente está impidiendo una mejor comunicación general de lo que es el lenguaje natural y estamos mezclando también el lenguaje científico formal con pues eso, con nuestra comunicación en general? Claro, sí, muy brevemente, cuando somos ciudadanos de a pie, hablamos como cada uno se le ocurra y le resulte más fácil para comunicarse. Eso es como lo de saber idiomas, que debes utilizar el idioma que te facilita más la comunicación con los demás. Ahora, cuando estamos hablando entre nosotros o cuando estamos construyendo un corpus científico, sea con un pequeño experimento, sea con un caso clínico, ahí sí tiene que haber un rigor y preguntarnos qué significa lo que dice, por ejemplo, esa persona, un paciente, un cliente, cuando me dice que tiene la mente en blanco. Es decir, ¿cuál es el referente de eso
que de alguna manera, digamos, pues, o sea, no tenemos eso. Yo cuando empecé, la idea es que había que educar a los demás a que hablaran como conductistas. No, para nada. Todo lo contrario, nosotros tenemos que conseguir entender a qué se refieren desde el punto de vista descriptivo y funcional, y luego hablar con ellos de la manera que ellos nos entiendan. Y desde luego no ser pedantes, es decir, no vamos ahí cuando salimos del cine hablando y diciendo, oye, ¿a qué te refieres cuando dices que Brad Pitt pues era muy místico o tenía un misticismo fantástico vestido de astronauta? Pues no, por supuesto que no, pero sí, es decir, diferenciar. Eso en todas las ciencias es así. Es decir, cuando se le pide, todos lo sufrimos con los informáticos, ¿no? Es decir, un informático tiene su propio lenguaje y cuando tiene que darnos instrucciones lo traduce de manera que nosotros lo entendemos, pero su lenguaje es un lenguaje que le sirve para entender y para operar en lo que es su campo de actividad. Mariana, muchas gracias. Gracias a ti. Que es un reforzador, vamos, para que sigas haciendo lo que estás haciendo. Y ahora te digo, voy a ser provocador. Di que sí. Voy a ser provocador. Hace 5 o 6 años apareció una cosa que se llamaba Podemos. Sí. Divide a la izquierda en ese momento, la debilitó. Hace unos meses, hace unos días, aparece Más País. Divide a la izquierda, la debilita. Sí, yo creo que hay momentos en los cuales hay que romper. Y mi pregunta ahora provocadora es, porque llevamos tanto tiempo juntados con la gente con los que nos juntamos. Es decir, ¿por qué seguimos en las facultades de psicología? ¿Tenemos futuro los que estamos aquí? ¿O vamos a condenarnos siempre a ser las minorías que defienden las esencias, pero que en el fondo no le hacen, es decir, no transforman la realidad? Y recuerdo algunas de las frases de Podemos que me gustaban, ¿no? Un partido no es un fin en sí mismo, es una herramienta para el cambio, efectivamente. Entonces, ¿cuándo vamos a ser una herramienta para el cambio? Porque efectivamente, los que ya tenemos una cierta edad y tenemos perspectiva, vemos que los problemas, quiero decir, el problema del conductismo con respecto a la psicología y con respecto a la sociedad, es que siguen siendo los mismos. Es que el lenguaje mentalista sigue ahí exactamente igual. Pero es que es más, porque eso, yo no entiendo eso dentro del lenguaje natural, pero ¿acaso las facultades de psicología no están para validar precisamente y encima, con asignaturas como método en psicología, decir que esas prácticas encima son científicas, con lo cual están generando grandes cínicos? Bueno, no son cínicos porque no saben ni lo que hacen, pero bueno, quiero decir. Entonces, mi pregunta es, a veces ha habido propuestas, me recuerdo una de Epstein, de crear la praxeología en lugar de, y salirse de la facultad de psicología. Recuerdo que hubo un momento de montar una especie de asociación diferente a la de la APA, porque la APA se estaba... Es decir, yo es una pregunta que siempre me hago. ¿Estamos en el sitio adecuado o habría que empezar a reivindicar la ciencia de la conducta como algo nítidamente diferenciado de la psicología? ¿Tú qué opinas de eso? Ya sé que es una pregunta... Sí, como queda un minuto, no es un minuto además. Vamos a ver, hoy por hoy, no sé el futuro, pero hoy por hoy creo que la relación coste-beneficio de la ruptura o de continuar, yo me apunto a continuar dentro de la psicología, desde el punto de vista pragmático, porque creo que es más fácil, pero también desde el punto de vista conceptual, porque el conductismo es la psicología. Y respecto a lo de Podemos, quizá un partido es un instrumento para el cambio y no es algo en sí, pero la psicología y el conductismo sí es algo en sí, que es una ciencia. No es un instrumento o no debe ser un instrumento, no debemos ser o no debemos trabajar por un cambio o por una transformación o por separarnos o por juntarnos, sino por construir algo que empezó y que desgraciadamente aún está, o no desgraciadamente, pero aún está mucho por construir. O sea que esto sí es una ciencia en sí, no un instrumento para el cambio. Bueno, agradecemos a Mariana y a todos los que habéis preguntado, habéis tenido ocasión, y damos paso a las comunicaciones ahora.